de cierto órgano, de cierto programa, el programa de cambio de productos. Digamos que acá tiene los cuatro tipos de clima en un solo territorio. Por ejemplo, la columna vertebral del perrito está Guadalajara en la parte norte que produce que luego de la mezquite para producir harina de mezquite. Y a veces empiezan a buscar mucho panaderos, reposteros para hacer algunos cosas especiales de repostería. Y eso le puede decir inclusive a gente de la parte sur del estado, la base realmente. En la parte donde se puso mucha punta y la gente de zonas áridas a veces quiere subir. Entonces, pues, tú puedes hacer un tipo de proyecto. Yo he escogido que haya proyectos de intercambio comercial donde se creen redes de igualdad de género. Sí, porque por ejemplo el tema de las personas de carrocería, preocupaciones, porque ya decíamos ahí, no valorar y comprar. Vamos a cerrar esta primera actividad de un minuto. Bueno, solamente si se quiere quedar más tiempo. Sí, yo quería comentar que para nosotros es muy importante la información, la reflexión, saber el camino de autoconocimiento y ver la reflexión de yo como individuo hacia la responsabilidad. Es algo que proponemos a los contratos para acompañar a jóvenes y canciones de autoconocimiento, o sea, que aplican la autoconocencia. Entonces, partir del autoconocimiento y usar como herramienta la educación, la educación para ese autoconocimiento. Eso lleva a la conexión con el medio, entonces usar los elementos como un camino de autoconocimiento. Ya fueron los 2 minutos. Vamos a pasar ahora, les vamos a dar unos papelitos de otro color para que hablemos de las acciones. Hay cosas grandes que ustedes hicieron. Vamos a hablar de cuáles son las acciones de cambio. ¿Cuáles son las acciones de cambio que nosotros tenemos que implementar para estos escenarios que ustedes hicieron ahí? ¿Sí? Para llegar ahí. Acciones de cambio. Sí. Para llegar ahí. Para llegar a...
Sí, aquí está. ¿Cómo podemos construir estos futuros deseables? ¿Cómo podemos hacer para llegar a estos futuros deseables? Es decir, ¿qué acciones necesitamos nosotros implementar para alcanzar esos escenarios que necesitamos ahí? Eso lo ponemos en otras. Sí, en otro, no, pero es una manera. No era pero sí que eran pequeños. La diferencia es el tamaño. Sí, ¿qué es posible hacer ahora? ¿Qué es posible hacer ahora? Ahora, hoy. A ver, ¿qué hay que hacer para llegar a eso? Sí, por eso, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? ¿Cuáles son las acciones que podríamos estar haciendo para esos escenarios que ustedes están ¿Qué podríamos hacer hoy para poder hacer lo que? 10 minutos. ¿Cómo la harías? Ahora que ya agarramos ¿Cómo es el solo? Son familiares. Bueno, por ejemplo, si hablamos inclusive de escuelas, por ejemplo, es un ejemplo. En Puebla, hay una sección en lo que es está medio raro, se llama alimentación. Eso no se trabaja en lo que es la paradigma, trabaja realmente pero ya desde ahí, pues la parte educativa ya estás empezando a crear una cultura del buen comer, cuál es un aspecto del buen comer. Pero la gente en ese próximo no tenemos Serían así programas de educación, de alimentación, yo creo que sería algunos saben hacer ya por para que algo de una si puedo comprar, entonces hay más ventajas que hagan de comer que a que compres, porque tú tienes la necesidad de que al tú hacer de comer, sabes que estás cumpliendo en vez de la que estás comprando. No necesariamente todos tienen que ser agricultores, pero sí que hay en este caso, alguien de ciudad. A lo que fue la plática que tuvimos nosotros, sería en casa de Alejandra. Yo me dije en casa de Alejandra. Pero, por ejemplo, hay una persona, un señor que se dedica a hacer presentar a la colección
Pero que hacemos lo que hacemos nosotros, ahora si me permiten, les comento lo que hacemos. Convocamos a todos los líderes de las cooperativas cafeteras y tienen un programa de integración donde aprenden herramientas, ¿no? Y ahí también está trabajando y se forman como líderes de sus cooperativas para poder transmitir los conocimientos llegados a su comunidad y hacer su 3 minutos para terminar esta actividad de formación. Formación de hecho se llama así líderes Estamos hablando de la es que tenemos una cosa es el liderazgo profesional y la actividad por el líder positivo. Nosotros tenemos una visión de guía que al final es estructura. Nosotros venimos de siempre casi, por ejemplo, algo que pasa en el medio del transporte, nosotros tomamos el colectivo y va mucho, y 30 personas. Vamos en una bus, solo es un piloto o dos y 100 personas. Entonces, vamos en banda con una persona, ese que nos está viendo. Entonces, los liderazgos para eso le hay que saber hacer digo, que sea entonces, en una universidad de antropología y de su familia que los médicos están en esta universidad, entonces llegas a una familia que hacer una colaboración. ¿Serán que vamos a pasar la siguiente actividad para que nos dé tiempo de retroalimentar. Si no, no nos va a dar tiempo de escucharnos. La tercera actividad es contestar esta pregunta. De estas acciones que nosotros ya plasmamos ahí, ¿cuáles serían las políticas impulsoras? Políticas públicas, programas que se tendrían que implementar y cuánto tiempo pensamos que necesitamos para que se puedan implementar. ¿Sí? Sí. En otro color, en favorito de otro color, ustedes ya vieron estas acciones. Las políticas de apoyo. Aquí están. Lo importante del grupo es que retroalimentar. ¿No? Pero lo importante es que podamos compartir
Y entonces, sí, pero no me comprar como productor ningún impuesto, porque pero luego vamos a es un beneficio fiscal que tiene, pero no usa y yo puedo, y yo con eso puedo tu gasto. gasto Porque realmente hay una sección, hay un documento de publicidad. Realmente, a partir de que vaya, se va a son reglas, pero ¿no? Una capacitación para todos, pues para todos, es como para el comercio, para el comerciante, como y estos son los por ejemplo, para los que generan productos terminados, que son productos artesanales o como dinero manera, porque en realidad sí, también yo ahora ya a lo mejor no sé, pero está ganando por ese sentido, así que para los que procesan, hay un porcentaje ya da un valor agregado. No, pero si yo no tiene una calidad de productor, no tienen nivel, pero no es para sus pero tengo amigos y yo porque de generar para el polígono están en el porque ella por el proceso. Yo eliminaría la fiscal que no, me refiero a los procesadores artesanales, caseros, que son los agricultores. bueno, yo la perspectiva tú puedes incentivar a un productor a hacer el cambio a la agroecología y eso implica Y que haya beneficios para los pero si después todo lo que producimos no lo compren, todo para los beneficios económicos, pero sí es importante el beneficio ambiental, obviamente esa preocupación es por eso a veces prefieren ser ayudadas a trabajar en agua, o se va a trabajar en aunque yo no se pueden sino más bien regional, así como los Es que yo creo que hay que hacer así. Yo sé que no estamos haciendo lógicas, pero es lo que ya nos estamos metiendo cosas que antes no nos gustaban. estamos en este proceso para cambiar, que no nos toque cambiar.
Porque igualmente para los que necesitas una reforma, necesitas una reforma laboral. Pues reformémosla, porque reformémosla. O sea, para eso estamos. O sea, para eso nos estamos organizando, para eso nos congregamos en Congreso, para eso. Hay que reformar. Una reforma laboral y también una reforma fiscal. En todo caso, todo se resume a una propuesta que Gerardo totalmente que establece una asamblea constitucional de un cambio. ¿Y en cuánto tiempo podría armar el divorcio? No, y no digo que no sea para el pero ¿cuántas sangre? Sí, ok, pero ¿cuántas sangre costaron los dos? Sigue costando, ahorita sigue costando sangre, de hecho hay sangre oculta, ¿no? Que no es visibilizada y que está declarando la presencia de las poblaciones. Sangre que ya ni siquiera pertenece a nuestra especie, sino a otras especies, y no solo a los especies vegetales, tierra o sangre Pero bueno, regresamos a lo que de más de 100 años. Prácticamente no tenemos una nueva es una asamblea constituyente porque es muy difícil que una vez que una mayoría absoluta en el Congreso, pues, ejemplo, rechazaron el cambio. Por eso estaríamos hablando. Habiendo personajes que en cambio, personajes que quisieron volver. Pero ya está. Ahí lo dejamos. Entonces ya no se hablaría de una reforma, sino de una transformación. Y por eso esto se está pidiendo una transformación que no es que. Pero me refiero que nosotros podemos por eso hablaré de una transformación de la política de la Constitución. Vamos a cerrar Una ya transformación. vamos a ir cerrando, chicos, porque lo que queremos es escuchar lo que dialogaron ahí en la mesa. Queremos conocer rápidamente cuáles fueron sus escenarios, cuáles fueron sus acciones y cuáles fueron sus políticas impulsoras, ¿no? Entonces, bueno, tenemos poco tiempo para la mesa, me hubiera encantado como seguir, ¿no? Pero bueno, la idea también que queremos aprovechar este pequeño tiempo para escucharlos, ¿no? Para escuchar qué dialogaron, qué platicaron, cuáles fueron los escenarios. Quisiera como que nos comentaran, veo que algunos tienen muchos escenarios, y a lo mejor que digan tres, me quedo con tres y comentamos si son tres, y vamos a ir ligando acciones y políticas, programas y tiempos, ¿va? Ok, vamos a ver escenario. Bueno, entonces empezamos con el 1. ¿Sí? Hacemos el 1. Ok. Yes. Tú la que tú A ver, acá. Les vamos a escuchar un poco de lo que hicimos por acá. En realidad fue como una especie de catarsis de ideas. Pero después tratamos de ir
viendo qué pasos había que seguir. Realmente solo nos quedamos con algunas en esa fase. Y, por ejemplo, veíamos que dentro de nuestras utopías estaba que cada familia y cada localidad genere alimentos, que las escuelas y la comunidad tengan una importancia en lo que es la producción de alimentos. Entonces veíamos que si eso lo queríamos como un escenario, tendrían que haber programas de capacitación para la producción de alimentos, programas que permitan que la gente tenga terrenos o acceso a la tierra para que produzca alimentos, pensando en que la gente quiere eso. Por otra parte, pensamos también que era importantísimo que porque luego vino la discusión, pero no todos quieren producir alimentos, porque aquí pensamos así como una sociedad de farmers o de granjeros en este escenario. Pero luego creímos en la realidad de que la gente no toda quiere. Entonces, bueno, entonces son importantes que se fortalezcan las redes, la comunicación entre productores y consumidores. Y ahí entendimos que había muchísima falta de formación para la participación y la colaboración horizontal. Es decir, si queremos ver redes de productores y consumidores en el futuro, necesitamos capacitarnos y formarnos para que existan y puedan ser un escenario posible. Es como algo que sí logramos aterrizar un poquito más. Después hablamos que en ese sentido, como hay organización, pues también se necesita organizar el territorio para la producción de alimentos y el intercambio. Y para eso se necesita que aquí el compañero en su experiencia nos hablaba del problema del fiscal, que ya existen los productos, la producción del alimento, pero luego cómo demuestras, cómo compruebas, cómo haces el intercambio con quienes comercializar. Entonces ahí falta mucha capacitación para las cuestiones fiscales y también que estas diferencien a los pequeños productores de los grandes productores, ¿no? Que sean justas para facilitar el intercambio entre pequeños productores y comercializadores, procesadores de pequeño escala o artesanales. Luego hablamos, ya se puso muy intenso el grupo, ya casi me iba, pero... Bueno, porque ya después hablaron de que para que todo esto exista, pues también se necesitan reformas a la Constitución que vuelvan a proteger las economías nacionales. Iba por ahí, ¿no? Porque tenemos ahorita muy cedida la soberanía alimentaria por la exportación y la falta de arancel, toda la neoliberalización del Estado, que obviamente ha impactado y que nos tiene en una situación de crisis alimentaria. Y aquí el amigo insiste que hay que hacer una asamblea constituyente y reformar la Constitución. Entonces, ahí en ese grado de necesidad nos quedamos por el consecuencia. Pero entre las otras utopías, solo por no dejarlas de mencionar, tenemos que es importante la planificación y la producción temporal del intercambio, la producción de alimentos de manera colaborativa para que se proceso. La restauración de los sistemas tradicionales y el aprovechamiento de recursos bioculturales y especies disponibles, la organización y colaboración para la producción de alimentos, agricultura urbana y producción ecoeducativa y de conexión al entorno natural, senderos de conexión. Es decir, aquí pensamos que la agricultura urbana tiene que seguir siendo una actividad que se fomente porque es la que nos permite reconectar y revalorar el trabajo del campesinado para hacer esos lazos y esas redes como ese motor, ¿no? La conexión con la tierra y la valorización del medio. Ellos sí alcanzó. Perdón, que nos fue el tiempo. ¿Ustedes son dos? Sí. Nosotros lo dividimos en ambiental, económico, social y político-cultural. Y bueno, dentro del ambiental, comentamos que pues, es muy importante como recuperar una relación distinta con la naturaleza, ¿no? Y comentábamos que, por ejemplo, las comunidades indígenas que tienen una visión distinta de esa relación, sería un espacio donde se pudieran ir a recuperar muchas prácticas tradicionales y también variedades tradicionales. Por otro lado, en términos ambientales, también pensamos que es sumamente fundamental y relacionado con lo anterior, la educación ambiental. Es decir, creemos que hay un problema en la forma en cómo nosotros estamos viendo la naturaleza y que necesitamos como tener esos diálogos para poder cambiar esa relación. Luego, en la parte económica,
También como que los productores puedan apropiarse no solamente de la producción, sino también de la transformación. Incluso yo creo que como consumidores también podríamos ahí acercarnos más a la alimentación por un lado, pero también podríamos reducir costos y producir alimentos más saludables e incluso pues, ya se puede convertir en alguien con un negocio, ¿no? Pero digamos como que a lo mejor tenemos esa parte, yo lo veo así, ¿no? Como lo tenemos muy descuidado y se podría hacer algo de lo que nos podríamos apropiar y tener una relación diferente con los alimentos. También buscar precios y precios justos para los alimentos, yo creo que tanto para los productores como que sean accesibles para los consumidores, ¿no? Y derechos de salud, bueno, derechos en general, seguridad social para los productores, ¿no? Que estábamos viendo que pues en general en las comunidades rurales hay pues no está, que hay poco acceso a servicios públicos, no sé, la salud, o sea, muchas cosas. No, es muy complicado para un productor en un lugar, en muchas comunidades rurales poder acceder y eso pues, es un tema pues, muy fuerte. En lo social, ahora sí, no, si trato justo entre productores, consumidores y comercializadores, intermediarios, digamos, solidarios, ¿no? O sea, que sea una relación que sea más equitativa, porque pues actualmente hay una relación poco equitativa, ¿no? Y que no hay una valoración de los productores y de las productoras y del trabajo agrícola. La educación alimentaria para poder tener pues, más elementos para decidir por dietas más sostenibles, más saludables. Y el tema de la igualdad, yo lo estudiamos como alrededor pues, de la igualdad económica, pero también la igualdad de género, como que todos y todas disfrutemos de los mismos derechos, ¿no? Si no es así, es difícil como poder cambiar otras cosas. Y finalmente, en la parte más político-cultural, pues igual la educación otra vez, la investigación que esté al servicio de la producción sostenible. Entonces, pensar todo esto dirigido a construir un entorno donde el derecho a la alimentación sea real, ¿no? Que todos podamos participar en la toma de decisiones, en el diseño de las políticas públicas y un poco relacionado con la Asamblea Constituyente, pensar cómo podemos repensar muchas de ellas que están construidas desde una lógica que no favorece a las personas, pero a la naturaleza. Y bueno, y en general hablamos mucho como que las leyes y programas orientadas a la producción tienen que, a pesar de que ha habido algunos ligeros avances, también ha generado nuevos problemas, ¿no? Hablamos de Sembrando Vida, que tienen que ser programas mucho más adecuados a las condiciones, necesidades de los productoras y productores. Ya, porque lo de Sembrando Vida nos estaba comentando que les dan la asesoría técnica, pero no les dan seguimiento. Les dan el fertilizante, les dan las plantas, les dicen desmontan medios hectáreas y ya. Pues, como pueden poner la planta, como pueden no ponerla, como se puede dar, como se puede echar a perder. O sea, el Sembrando Vida no le importa porque ellos ya tomaron la cantidad de que ellos necesitan. Muy bien. Fue prácticamente al comienzo una lista de clase. Entonces, mi compañera Natalia mencionaba sobre la producción con bases agroecológicas, el disminuir ¿no? el impacto ambiental, y ahí surge la idea, ¿no? Y ya es mencionado muchas veces sobre la agricultura de conservación. Entonces, la función que cumple la biodiversidad en la sociedad, ¿no? Y la noción espacio-territorial que hay, muchas veces la función que tiene los fragmentos vegetales y también una agricultura que conserve los bancos de semillas, que no afecte a los polinizadores y entre otros aspectos, la conservación del germoplasma. Entonces, conciliar toda la base del conocimiento tradicional con también algunos avances tecnológicos que hay, que ciertamente benefician también el trabajo del agricultor. Por ejemplo, esta parte de pues las arbences, el manejo de arbences, que es un problema latente, y cómo sustituimos el glifosato. Decía algún productor, bueno, es que nosotros amamos el glifosato porque con una aplicación lo olvido, y ahora me está trayendo alternativas que me causa más trabajo. Entonces, ¿cómo conciliamos ese trabajo? ¿No?
Tampoco como ir a las comunidades y evangelizar y satanizar, eso está mal, porque hay que ponernos en el papel de ellos también, ¿no? El trabajo, la energía que genera producir nuestros alimentos. Entonces, conciliar el ordenamiento territorial en materia de política pública, la función de la biodiversidad, el retorno de la población al campo, ¿no? Actualmente existen los neorurales. Cada vez más están participando personas que son más del medio académico para retomar estas prácticas, sobre todo para la fase de la comercialización. Y también la resignificación del papel del agricultor en la sociedad, que es sumamente importante, y desde ahí pues se cambia un estilo de vida para la sociedad como un todo. Entonces, para eso también pensamos, mi compañera decía, ¿cómo hacemos para que esto se haga en 6 años? Entonces surge la idea, ¿por qué? Como la ocasión que te dice ¿cómo es el mago de Aladín? No sé, ¿qué es solo un deseo? ¿Qué solo tengo que pedir un deseo? Pues ese es mi deseo, quiero que sean más deseos. Entonces, ¿cómo hago que en esos 6 años se perpetúen estas prácticas, ¿no? Que sea por más tiempo? Entonces, una parte de eso es la identificación de esos actores clave, ¿no? Y en eso estamos hablando de los técnicos, estamos hablando también de extensionistas que muchas veces se conflictúan porque no hay un acompañamiento en campo y ciertamente son pocos técnicos para muchas comunidades, ¿no? Y, por ejemplo, anteriormente se hablaba de PESA y en un periodo de 6 meses era cuando le pagaban, ¿no? A los técnicos. Y actualmente, pues, hubo una modificación en ese sentido. Sí, informar al consumidor sobre sobre la trazabilidad de la producción para generar pues este conocimiento. E incluso se hablaba sobre un marketing o cuáles serían esos mecanismos de difusión para llegar a más personas, porque parece ser que el nicho de mercado está sumamente especializado. Solo aquellos que están involucrados en el tema son los consumidores. Pero ¿cómo involucramos a más personas, no? ¿De qué manera tendríamos que hablar con ellos? ¿De qué manera generamos ese diálogo informativo entre el consumidor y nosotros? Pues sí, prácticamente generar esos espacios de diálogo con los consumidores, ¿no? Entonces, en la cuestión política pensamos que tiene que ser intersectorial, ¿no? Que distintos sectores se involucren para la solución de problemas, y justamente lo que mencionaba la parte de salud, ¿no? Que está directamente relacionado. Por ejemplo, hay distintos tipos de plaguicidas, agrotóxicos con un nivel de toxicidad que ni siquiera los consumidores desconocemos de lo que impacta en nuestra salud, ¿no? Entonces, si empezamos a hablar sobre ese impacto, es posible que haya mayor interés de los consumidores para llegar a los distintos mercados. Y no solamente hablar de mercados alternativos, sino los mercados municipales. Los que más problemas presentan para vender los productos son de alimentos, son los comerciantes de alimentos frescos. Son los que no tienen estos mecanismos básicos de venta, para un control, una organización de cuánto tiene que vender, lo que tiene que pesar, ¿no? No tienen ni siquiera una báscula en algunos mercados, dependiendo del consumidor se lo dan a distintos precios, o sea, no existe una estandarización para poder vender. Esto es un tema de debate, porque también existe esta aproximación entre el consumidor y el comerciante o el marchante, como se conoce, pero bueno, son mecanismos que se van construyendo a largo plazo. Entonces pensamos en un programa llamado
como triple A, o sea, la alfabetización alimentaria agroecológica. ¿Cómo llegamos a más consumidores potenciales? ¿Cómo democratizamos la alimentación? No solamente que un grupo de personas porque tienen mayores recursos puedan accesar a los alimentos orgánicos. Y en ese sentido podríamos pensar en programas como cosecha y paga, ¿no? Que más personas pudiesen llegar a los huertos o a estos unidades de traspaso y que ellos mismos se involucren con la cosecha o con la siembra para poder involucrarse en el proceso productivo. Y también algo muy importante son los créditos locales, porque algo que estamos enfrentando es el aumento de eventos climáticos extremos. Entonces, la pérdida de producción que el productor enfrenta siempre ha estado presente, pero existen pólizas para eso, ¿no? Sin embargo, no existe esa asesoría del gobierno, no existe esa información para que ellos puedan pues, solventar esas pérdidas, ¿no? Creo que en parte es eso. ¿Ya quieres comentar algo? Haciendo como un recuerdo de lo que dijo mi compañera, nos enfocamos en varios escenarios que a nosotros nos gustaría ver en el futuro, que consideramos importantes para el buen desarrollo de la soberanía alimentaria, para el buen desarrollo de la salud del consumidor y para también el resguardo verificado de un productor. Enfocándonos en todo esto, estas conclusiones, las cuales globalizan, pues, sí, globalizan la buena vida. Muchas gracias. Gracias. Ya terminamos el cambio. Sí, bueno, nosotros, al momento de hacer el planteamiento de los escenarios, con Leo tocaba el punto de lo que son las ciudades urbanas y su interacción en la producción del campo, de cómo aún sigue presente la desconfianza del consumidor y esto no hay ese valor para los productos que van a estar, la cual debería tenerlo. Con el TAM, él tocaba el tema de las comunidades, o sea, de cómo decirlo no es comunidad, pero organizo, como comunidad rural o comunidad indígena, me organizo para poder concretar mi venta de forma grupal y establecer esas relaciones de mercado directamente con el consumidor o como acopio y que otros puedan comprar la representación del mercado para la distribución de las personas. Y bueno, en mi caso, en cuanto a mi aportación, el otro escenario era sí, ya como productor, buscar esa creación volver a reconstruir esa propiedad. Y en general, los periodos de consumo, de acuerdo a las temporadas de lo que fuera el tiempo de la producción, y que nunca los productos pasaran más allá de las fechas, ¿no? Si bien es cierto, los productos frescos son frescos, también se pueden transformar de manera fresca, pero aunque se transforman, que no excedieran, es decir, que yo no comercializaba un producto que ya tiene más de una temporada, ¿no? Sino que viene la nueva temporada y otra vez comercializamos la del proceso. Y durante este periodo, el procesamiento que sirve para los meses que no hay, ¿no? Pero que no pase más allá. Entonces, hacer esa diferenciación. Finalmente, esos pequeños detalles son los que nos diferencian del otro mercado. Como política, los compañeros muy atinadamente decían pues, que había que atender a la población en la educación básica, ir creando desde esta cultura, tanto para los ambiental, el cuidado ambiental, como para la concientización en el consumo, ¿no? En el consumo de productos y la confianza, el creer también que los productos locales, los productos artesanales, son
saludables, ¿no? Así como te crean toda una publicidad para algo que también la existiera para que los niños ya revalorizaran esos productos locales. En el caso de la parte ya de como productores, yo les decía, y tiene que ver con lo que comentaba el uno cuando decía, hay gente que no quiere producir, también hay gente que quiere producir y no tiene tiempo. Entonces yo creo que también como que habría que hacer política, tanto en el caso de la educación que ellos comentaron, como también en esta generación de oportunidades para la gente que sí quiere producir, o que ya tiene este lado de conciencia, pero no tiene las tierras. Entonces, esta vinculación de las siguientes generaciones de hijos de agricultores que están siendo tan pequeños por su territorio, que ya no tienen este acceso a la tierra, creo que eso también debe ser considerado. Y bueno, ¿cómo hacer en los programas? Las acciones, pues como opciones, ya eran de crear esta educación para ya directamente en la primaria, para hacer esa concientización. Como opciones también eran revalorizar con las comunidades la cosmovisión de ellos de ahí partir para poder generar esta integración. Y en tal con las acciones judiciales que están concentradas. Si hablamos de restablecer esta biodiversidad, pues empezamos sembrando y desde ahí ir creando esta comunicación con el consumidor para que la producción también esté muy relacionada con la demanda. Y bien es cierto, muchos de los productos locales no siquiera son conocidos toda la diversidad. Pues entonces nosotros estamos creando la demanda. Muchas gracias. Nos hubiera gustado tener un poco más tiempo para esta retroalimentación grupal. Ya el tiempo nos alcanzó. Les queremos agradecer mucho. Creo que se me dieron ideas bien interesantes aquí. Les pasamos ahí unos papelitos. Nos gustaría tener su contacto y probablemente hacer como un grupo para dar algo de seguimiento a esta iniciativa. Y bueno, les pediríamos que nos llenaran este papelito. El proyecto se está construyendo y creo que mucho de la construcción depende de ustedes, ¿no? Ustedes nos ayudan a construir. Nosotros no queremos agarrar, sentarnos y escribir y decir, eso se tiene que hacer. Y por eso estamos justamente recurriendo a sus voces. Les pedimos entonces que nos llenen ese papelito con su contacto para que podamos comunicarnos. Y también, si se dieron cuenta, aquí está David, nos está ayudando a documentar esta mesa. Él trabaja mucho con esta parte de documentarla. Y solamente les queremos pedir su autorización para el uso de las imágenes que él tomó, ¿no? Aquí la compañera tiene unas hojitas y le pediríamos, por favor, que las llenaran. Entonces, seguimos en contacto, ¿no? Yo quisiera como que nos alcanzó el tiempo, se hicieron como muchas cosas, queremos darle seguimiento a esto y con esta comunicación que podamos hacer vía teléfono, correo electrónico, pues dar continuidad a estas actividades. Pues muchas gracias. ¿Eso de qué? Si quieres, que nos pasemos con una maestra, que lo podemos sacar mañana.